gracias a Dios por este tiempo de alabanza y sean cada uno de ustedes bienvenidos a su casa. Qué lindo es tenerlos nuevamente por acá. De verdad que nos alegramos montones. Hace falta ver movimiento, ¿verdad? En la iglesia, y nos alegramos montones cuando ya vemos los carros llegar y uno dice gloria al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios por todos los que están ahí en su casita. Agradezco a la pastora Ana Rita y al pastor Raúl por la invitación que me han hecho en esta mañana de compartir la palabra del Señor, un tema muy especial, y quiero felicitarles por lo que están haciendo. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en la iglesia aquí, Ciudad Refugio. De verdad que hablando ahí un poquito con los pastores, ¿verdad? Me he dado cuenta del trabajo tan lindo que están haciendo en los grupos pequeños. Les animo, hermanos, a seguir adelante, a conectarse en cada uno de esos grupos, a seguir aprendiendo. Creo que la palabra del Señor ha sido muy importante dentro de este tiempo de pandemia, ¿verdad? Yo creo que hemos vuelto otra vez allí a la parte esencial, al estudio de la palabra del Señor, y eso pues nos ha realmente, como dice ella, nos ha vivificado, ¿verdad? Nos ha hecho estar seguros de que el Señor está aquí con nosotros. Y bueno, a mí me corresponde en esta mañana reflexionar y dar un poquito acerca de qué interpretamos acerca de lo que dice Efesios 1, versículos 3 al 14. Y le invito para que usted pueda abrir su Biblia en ese hermoso pasaje, un pasaje lleno de grandes verdades, grandes enseñanzas que el Señor quiere darnos, y van muy ligadas con lo que hemos cantado esta mañana. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, 3 al 14. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos asista en esta mañana para poder descubrir las verdades que tenemos en Él. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de compartir la palabra con tu pueblo, Señor, con tu iglesia. Gracias, Señor, porque en ella descubrimos las grandes bendiciones tuyas, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista como ese don de discernimiento y con ese don de sabiduría que tú tienes para nosotros. Simplemente soy tu instrumento, Señor. Así que, Señor, también trabaja en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Identidad, qué importante esta palabra, ¿verdad? Qué importante es para nosotros, porque es el fundamento de lo que somos y el fundamento de cómo vamos a vivir nuestra vida. Por eso es tan importante desarrollarla en la vida de nuestros hijos. Y yo tengo ahí dos fotos que le pedí a nuestra hermana Yani que nos proyectara. Son dos fotos muy personales, ¿verdad? Esa foto es de donde yo vengo.
Esa es parte de mi identidad. Yo no la puedo borrar, yo no puedo borrar esa foto. Imagínense que ahí, pueden ahí adivinar quién es quién, ¿verdad? Yo creo que no me pierdo, ¿verdad? Tenía apenas 17 años, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Y esa es mi familia, cuando yo tenía 17 años, esa foto ya va a ser, qué tremendo, 30 años atrás. Entonces ya sacaron la cuenta cuántos años estoy a punto de cumplir, ¿verdad? Esa es mi familia, de ahí procedo. Y la siguiente es una muy actual, ¿verdad? Un poquito más actual. Esa es mi familia, de donde yo vengo. Ahí estamos, ya un poquillo más viejillos, ¿verdad? Vieron, el más chiquitillo en la anterior es el que está de último en esta, ¿verdad? Es el más grande de todos, ¿verdad? El más alto. Pero ahí estoy, de la familia de la que procedo. No podemos borrar nuestra identidad, no podemos borrar nuestro pasado. Nuestro pasado es parte de esa identidad que nos construye o que nos puede llevar por la vida jalando ahí cadenas terribles. Pero yo no puedo borrar eso. De ahí salí para formar mi propia familia. Y de ahí tomé muchos ejemplos y muchas cosas que yo quería y que no quería para mi familia. Y eso es muy importante. La identidad es algo muy, pero muy esencial dentro de la vida del cristiano. Después de la salvación es un asunto de mayor importancia. De ello va a depender su calidad de vida cristiana acá en la tierra. Cuando usted sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige, cuando usted sabe lo que usted quiere, cuando usted entiende quién es usted, eso le va a ayudar para que su vida cristiana se fortalezca o sea una vida cristiana medio ahí, caliente, tibio, ¿verdad? Desde el principio, en Génesis en Génesis 1, 26 al 28, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, lo primero que Él hizo, ¿verdad?, fue plasmar su imagen en ellos. Y así dice estos textos: creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios puso de Él en nosotros. Dice que Él los bendijo y los envió a cumplir una tarea muy importante. La bendición obviamente implicaba, ¿verdad?, la manifestación, el reconocimiento de esa presencia de Dios en nosotros, la imagen de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio terrenal, inmediatamente después de su bautismo, ustedes pueden verificarlo ahí en Mateo, ¿verdad? Después de su bautismo en agua, dice que y antes de ser enviado al desierto para ser tentado por Satanás, el Padre le manifestó, le reafirmó quién era Él. Y esto fue lo que dijo el Padre acerca de Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. La versión Dios habla hoy dice: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Imagínense cómo salió Jesús de esas aguas, ¿verdad? Que le diga eso el Padre a uno. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda etiqueta le puso allí su Padre a su Hijo, que lo había enviado para un propósito específico. En Él tengo complacencia. Él es mi complacencia. A Él yo lo elegí para este proyecto. Le estaba dando poder, no solamente podríamos decir como el Dios que era Jesús terrenalmente, sino también como ser humano. O sea, Jesús tenía que creérsela, ¿verdad? Tenía que reconocer quién era Él. De otra manera, no hubiera podido lograr lo que logró. Pero ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué podemos extraer de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso? Y Pablo le está diciendo algunas cosas importantes. Lo primero que necesitamos entender y que podemos ver en el texto es que él le dice que al convertirnos, al ser parte de la familia del Señor, al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, Él no nos saca del mundo, Él nos deja en este mundo. Si no, hubiera preparado, ¿verdad?, uno de los tantos planetas que hay para que los cristianos no fuéramos a vivir allá como cristianos. No,
Él nos deja acá, no nos saca del mundo, sino que nos da una naturaleza diferente a los que están en el mundo. ¿Y saben cómo lo ejemplifico yo? Yo lo ejemplifico así como cuando usted y yo nos bañamos, ¿verdad? Algunos con agua más caliente que otros. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho el agua caliente, me gusta el agua fríita, ¿verdad? Me acostumbré, como vengo de un pueblo ahí, ¿verdad? Que se llama Mozotal, cerca de Coronado. El agua fría es normal, ¿verdad? Pero cuando uno ve a personas que se bañan con agua muy, muy, muy caliente y salen del baño y quieren verse al espejo, ¿qué sucede con ese espejo? ¿Cómo está el espejo? Empañado, ¿cierto? No se puede reflejar nuestra imagen en ese espejo. Para poder verme en ese espejo, yo necesito tomar un pañito, ¿verdad? Y pasárselo. Bueno, eso es realmente lo que pasa en nuestras vidas. Cuando el pecado está en nuestra vida, no hay una imagen real de lo que el Señor quiere proyectar. Hay una imagen distorsionada de lo que realmente soy. Y cuando venimos a Cristo, eso es lo que hace limpiar, ¿verdad? Limpiar ese espejo, y dice: quiero que en ese espejo no se refleje Sirlene, no se refleje Maite, no se refleje Jenny. Quiero que en ese espejo se refleje mi imagen, es lo que dice el Señor. Quiero que comiences a parecerte a mí, aún viviendo en este mundo. Y hay que seguir, hermanos, y hay que esforzarse para lograrlo. Nos recuerda y afirma el verdadero estilo de vida. Dice el versículo 3 y 4 que el estilo de vida tiene que ser, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea el nivel que nos pone el Señor. Él no nos creó ni nos llamó simple y sencillamente para que fuéramos cualquier ser humano. Él nos creó y nos llamó, nos buscó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero usted me puede decir: uy, pastora, pero qué fuerte eso. Sí, claro. Pero saben, para mí la fórmula de santidad es igual a amor, rayita, obediencia. Así es como defino yo santidad. Amor y obediencia son dos complementos para que usted pueda valorar y autoevaluarse de cómo está siendo usted santo. Si yo digo que soy santo pero no amo, tengo mis serios, ¿verdad?, problemas. Si yo digo que soy santo pero me cuesta mucho amar a las personas, necesito que el Señor arregle ciertas áreas de mi vida. Si yo digo que soy santo pero no obedezco al Señor, hay algo que anda mal. Hay algo que no está ocurriendo. Hay algo en esa fórmula que no se está efectuando, que no se está realizando. La epístola a los Efesios, o la carta a los Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo. Y me fascina estas cartas, tanto Efesios como Filipenses como Colosenses, ¿verdad? Porque él las escribe con un anhelo y con un deseo de que la iglesia sea una iglesia que brille, que sean personas que brillen en el lugar donde están. Porque él estaba en una prisión y él no quería que esto se dejara de cumplir, ¿verdad? Esta carta aparentemente fue llevada a Éfeso por uno de sus grandes discípulos, Tíquico, y se trata de una especie de encíclica o de carta que destaca lo que el creyente es. Lo que el creyente es, pero ¿en quién? En Cristo. Por eso es que él la escribe: quiero que sepan quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Y eso es lo que trata los capítulos del 1 al 3. Pero también en los otros capítulos del 4 al 6, él dice: y esto es lo que debe hacer usted en Cristo. Por eso el creyente necesita tener claro lo que Cristo nos dio, lo que Cristo nos ha dado. Y para que entendamos mejor, él describe en los siguientes versos
lo que Él nos ha dado. Nos recuerda las grandes bendiciones, dice el versículo 3, ¿verdad? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. A veces malinterpretamos cuáles son las verdaderas bendiciones del Señor. Y a veces creemos que las bendiciones del Señor solamente se limitan a la parte material. Y déjeme decirle que no. Hay bendiciones que trascienden, hermanos, esta tierra. Hay bendiciones más importantes que tenemos que perseguir, que trascienden este mundo. Y a veces son las que más descuidamos. A veces son las que menos tomamos en cuenta para nuestra vida. Nos ha bendecido con toda clase de bendición. Y usted puede decir, pero no tengo carro, pero sigo alquilando, pero es que mire, quiero un trabajo mejor. Está equivocado. Está persiguiendo las bendiciones incorrectas. Muchas de ellas van a venir por añadidura. Pero ¿cuáles necesitamos perseguir hoy? ¿Cuál necesita usted perseguir? Y la primera bendición que nos recuerda está en el versículo 7. Dice que fuimos adoptados, ¿cierto? Fuimos adoptados. El versículo 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Saben, mis hermanos, he conocido personas que han adoptado niños y niñas, y yo he descubierto algo: no todo ser humano está capacitado para adoptar. No todo ser humano está capacitado. Hay personas que tienen, y yo lo he descrito de esta manera: es un don de Dios que una pareja decida adoptar. Es un don de Dios, porque he conocido historias tan tristes que yo he dicho: ay, Señor, mejor no lo hubieran adoptado. Mejor no lo hubieran adoptado. Pero he conocido historias tan maravillosas de cómo esa familia cambió, no solamente por la persona que trajeron, sino por lo que esa persona vino a aportar a su familia. Y esta palabra, ¿verdad?, que dice que fuimos adoptados como hijos suyos, nos habla de la capacidad, del gran amor que tiene el Señor para amarnos, aun cuando no pertenecíamos a su familia. Cada uno de nosotros somos adoptados. Entonces me nace la pregunta y yo digo: Señor, entonces ¿por qué no todos los cristianos estaremos capacitados para adoptar, para dar de ese amor? Es un don del Señor. Es un don del Señor realmente, para poder amar a alguien que no es de mi sangre como si lo fuera. Para darle a alguien que no es de mi sangre lo mejor de mi vida, lo mejor que yo le puedo dar, aún sabiendo que no es de mi sangre. Es esa capacidad de amarlo aún más. Y el Señor hizo eso con nosotros. Una elección que dependió totalmente de su amor. ¿No se siente usted privilegiado? Yo me siento privilegiada, hermanos. Porque yo digo, Él me adoptó, Él me buscó. Él no vio, mira, esta mozotaleña viene ahí, mira la familia que tiene. Hace algunas semanas, cuando iba a una consulta médica, me encontré con uno de nuestros vecinos. Ese vecino tenía una pulpería. Y en esa pulpería, cuando sobraba el pan, ¿verdad?, la señora, que tiene un nombre bastante curioso, porque se convirtió en eso para nosotros, ella se llama Doña Gloria. Doña Gloria, siempre que yo venía de la escuela, ella más o menos sabía a qué hora yo pasaba por ahí, y siempre me llamaba y me decía: Sirlene, venga. Y yo sabía que ese venga era porque había quedado pan. Y yo le digo, estas acciones de las personas que dan sin esperar nada a cambio, ¿verdad?, reciben un lugar muy especial en mi corazón. Y me encontré con su esposo, él se llama Don Manuel. Y yo no podía pasar por ahí, aún con mascarilla y todo, sin saludar a Don Manuel,
Entonces, de lejitos me quité así la mascarilla, le digo, don Manuel, y él se me queda viendo y me dice, Sirlenita, qué lindo verla, ¿verdad? Y él se vuelve y me dice, yo sabía que había algo diferente en usted y en su familia. Yo no olvido ese pedazo de pan, hermanos, porque ese pedazo de pan, ese pancito, ¿verdad? Y créame, mucho no era añejo, ¿verdad? No era que ella se esperaba 3 días para dárnoslo, no, no, no. Era el que ya no se le vendió en la mañana. Ella lo daba, no lo daba. Ese amor, ¿verdad? Que se desprende y uno dice, ¿cómo? No soy de su familia. Pero es un amor que realmente hay en las personas. Y saben, no conocían de Cristo. No conocían de Cristo. Pero vieron algo diferente. Requiere un amor mayor que el que se le da a un hijo natural. No somos hijos de Dios por méritos propios, hermanos. Somos hijos de Dios porque Él nos eligió. Y qué lindo, ¿verdad? Es cuando alguien nos elige, ¿cierto? Yo no sé cómo se siente usted, pero yo me siento afortunada. Me siento afortunada, me siento privilegiada. Cuando un día como hoy me invitan a predicar, yo digo, hoy gracias a Dios, me eligieron, ¿verdad? Gracias, porque uno se siente especial. Eso significa que su amor es constante, incondicional, nunca decae, nunca cambia. Él no le dice a usted hoy es mi hijo, pero mañana le dice, no, no, sabe que usted no es nada mío. No, nunca cambia. La adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga un estatus de adulto al hijo menor de edad. No le corresponde ese estatus, pero le voy a dar ese privilegio. Eso era lo que significaba, ¿verdad? Entonces, no es recibir a un extraño, a alguien fuera, ¿verdad? Es que lo considero como parte de mi familia, lo hago parte de mi familia, porque lo he elegido para eso. Lo segundo que Él nos da es algo extraordinario. Dice el versículo 6, aceptados, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ah, qué lindo. Dios por su gracia nos ha aceptado, a pesar de que no lo merecíamos. ¿Usted puede entender esto, hermano y hermana? ¿Usted puede entenderlo? Pero ahora, por medio de su Hijo, somos aceptados. Qué lindo, ¿verdad? ¿Le ha pasado que usted le manda la notificación a alguien de que lo acepte como amigo ahora en Facebook o en Instagram, ¿verdad? Y que lo rechazan? O que usted se da cuenta que, ay, mira, no me volvieron a salir las... Y usted dice, ya me borró, no me aceptó más, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿Cierto? Pero se siente feillo, ¿verdad que sí? Se siente feillo. Uno dice, ¿qué pasaría? Uno queda ahí con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le hice? No ser aceptado da dolor en nuestro corazón, pero dice que Él nos aceptó por medio del amado. Y este es un título especial que se le da, un título mesiánico que se le da a nuestro Señor Jesús. Es por medio de Él. Y si no hubiese sido por Él, no hubiésemos sido aceptados, hermanos.
Señor Jesucristo. Gracias. Sí, yo sabía que me voy a como un poquillo huequilla. Pero qué lindo esto. Necesitábamos un poder mayor al pecado y a la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Venció, trajo remedio para el pecado. Ya hay solución para el pecado. Yo me ponía a pensar en esto, ¿verdad? Cómo aplaudimos el día que llegaron las primeras vacunas acá a Costa Rica. Recuerda, fue antitos de Navidad y yo aplaudía, ¿verdad? Yo me levanté ahí en mi casa, yo aplaudía y gloria al Señor, ¿verdad? Porque ya hay remedio, porque ya hay una vacuna. Bueno, hermanos, desde hace más de 2000 años, Cristo nos dio la provisión del remedio para el pecado, para la muerte eterna. Eso fue lo que Él hizo con nosotros. Lo cuarto que Él nos da es gracia. Ay, qué lindo esto, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Es una gracia abundante, pero no es dada sin criterio, hermanos. No solo cubre el momento o el hecho de la salvación, la gracia es la razón de todas las cosas. Usted hoy se levantó y yo me pude levantar por la gracia de Dios. Hoy podemos caminar por la gracia de Dios. Hoy podemos responder a este llamado de venir y tomar este tiempo para escuchar al Señor por esa gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Vivimos la vida terrenal por gracia y viviremos la eternidad, amén, por la gracia de nuestro Dios. Vean qué clase de bendiciones que Él nos da. Por gracia hemos sido perdonados. Y saben, hermanos, la palabra perdonar significa enviar lejos. Enviar lejos. El pecado es una carga terrible que no le permite vivir en esa gracia abundante. ¿Sabe qué dice Miqueas 7:19? Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Y oiga qué lindo, recuérdelo, márquelo allí en su Biblia, Miqueas 7:19, y dice: y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que nadie le recuerde a usted su pecado del pasado para atormentarlo. Y nadie es nadie, ni Satanás, ni usted mismo, ni nadie que esté a su alrededor. Y cuando alguien se lo recuerde, regálele este verso: discúlpeme, pero el Señor un día me encontró y tomó todo mi pasado pecaminoso y dice que Él lo echó a lo profundo del mar. Ahí es donde tiene que estar. No bucee, hermanos. No bucee. Deje de bucear. Recuérdelo como enseñanza nada más. 5, dice que Él nos dio un propósito. Versículos del 9 al 10. Conocedores de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Saben, Dios no es solamente un Dios que ama, salva y perdona. ¿Saben qué, hermanos? Yo he descubierto y he creído en un Dios de propósitos. Propósitos claros para nuestra vida. Y en su salvación a favor de nosotros tiene propósitos muy, muy definidos. Y uno de ellos es darnos a conocer el misterio de su voluntad. Por muchos años los profetas habían recibido algunas pistas. Y yo siempre digo: Señor, gracias por hacer que yo naciera después de ellos, porque tengo mayor bendición que ellos. Seguro así hubieran dado, ¿verdad? Como ciega, ¿verdad? Porque ellos tuvieron una pincelada nada más. Nadie había captado el plan en su totalidad del Señor. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo el misterio es revelado a la luz de su muerte y de su resurrección. Pero también a través de esa venida del Espíritu Santo podemos ver el cuadro completo. No estamos solos. Él nunca nos ha dejado solos. Él también dice que nos ha sellado. Claro que sí. Y este versículo es súper importante,
Dice que fuimos sellados. Usted sabe que la validez de un documento o la validez de un carnet no solamente es a través de la firma, sino del sello. Ese sello importante. Bueno, nosotros tenemos ese sello. Y este importante versículo nos da un bosquejo del camino de la salvación. El pecador escucha la palabra de verdad, confía en Cristo, lo reconoce como su Señor, recibe el Espíritu Santo, y ese sello, hermanos, no se quita, no se va a quitar nunca de nuestras vidas. Dios nos posee, somos suyos. Y por eso el enemigo, por eso Satanás no puede tener parte en nuestra vida, a menos de que el Señor le otorgue permiso para venir e incomodarnos. Somos nosotros que a veces le damos la libertad, ¿cierto? Le permitimos a Él venir y molestarnos. Pero si usted está sellado, Él no puede hacer absolutamente nada con su vida. A veces tratamos de echarle la culpa a Él para no aceptar nuestras responsabilidades, ¿verdad? Pero Él no tiene absolutamente nada que ver con nuestra vida. Y lo último que Él nos da es garantía. Ay, el Señor, ¿verdad? Como si fuera poco lo que ya nos dio, nos quiere dar garantía. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, el Espíritu Santo, ¿verdad? La garantía en los negocios significa el dinero que se da como señal por la posesión que se compra. Y el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Ya en Juan 14:16, va a venir un consolador, va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar, no los va a dejar solos. Esa es la garantía que tenemos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente llegaba en ocasiones a las personas, para proyectos especiales, pero en la vida cristiana, después de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo cada día, cada segundo, cada minuto. Y cuando usted lo invoca, cuando usted le pide asistencia, por eso para mí es tan importante esa palabra. Usted ha visto que hay seguros que le brindan a uno eso. Cuando usted se ve en un problema, la asistencia, no sé, del INSS o de otras casas aseguradoras, ¿verdad? Solamente marque este número y usted está en problemas y va a llegar por usted. Si choca, si tiene alguna enfermedad. Bueno, hermanos, es aún más extraordinaria la asistencia que nos puede dar el Espíritu Santo en los momentos en donde ni el INSS, ni la caja del seguro, ni ninguna otra aseguradora puede llegar a darnos la fortaleza que necesitamos. Somos bendecidos realmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre con el cristiano? ¿Qué pasa? Que en ocasiones no goza, no vive con estas bendiciones. Saben, hermanos, uno de los grandes problemas que nos muestra el pueblo de Israel, todo lo que dice la Escritura acerca del pueblo de Israel, es que a lo largo de toda su historia, en muchas ocasiones perdió la visión de quiénes eran. ¿Quiénes eran? Y eso es lo que frecuentemente nos pasa a nosotros. Lo que habían sido antes de ser liberados, su razón de ser y cómo debían de vivir. El Señor fue claro. Por eso dio el decálogo. Esto es lo que quiero. Este es el pueblo que quiero formar. Y saben, hermanos, olvidó de cumplir el propósito de Dios para el cual Él los había escogido. No era un propósito exclusivo para ellos. Ellos eran el modelo del pueblo de Dios para anunciar a las demás naciones. Y lamentablemente por eso, cuando la nación no cumplió este propósito, tuvo que ser pasada por varias situaciones. Cautiverio, muchas veces fue sitiada, gobernada por reyes malvados. Es una triste realidad que puede ser repetida en nuestra vida. Es una triste realidad. El problema, al igual que Israel, es que se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Saben, hermanos, cuando yo tuve, ya casada, tuve mi refrigeradora y mi lavadora.
Y yo hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo las cuido mucho, porque de joven, de niña no las tuve. Yo tenía que ponerme a la par de mi mamá en la pila, ¿verdad? Ella con un trapo y yo con y yo la veía ella, ¿verdad? Entonces yo, ay, qué dolor, porque las uñas se le desgastaban a uno de un solo lado, ¿verdad? Pero cuando yo tuve mi primera lavadora, yo dije, no, pero ¿qué es esta maravilla, verdad? Yo la considero, ella es mi colaboradora en mi casa, por supuesto. Y ahora que ya todos están grandes, ¿verdad? Y cada uno lava ahí su ropa, yo le cuidadito, ¿verdad? Después de que lavan, me la secan y esto, ay mami, pero usted no sabe lo que no es poseer un aparato de estos, mijito, ¿verdad? Lavar un pantalón de mezclilla a mano, hermanos. O que tenga que uno ayudar a lavar las mantillas. Ay, hermano, ¿verdad? Y mi mamá era así, ¿verdad? Con jabón azul y las tendía, el ojo de perdiz, ¿verdad? Las mantillas tenían que ser blancas y dele, ¿verdad? Y cuando mis hermanos hacían unas de aquellas, ¿verdad? Yo decía, ay, mi hermanito, ¿verdad? Ahora los veo grandes y yo digo, uy, qué chiquito este. Porque cuando uno llega a tener algo que vivió sin ese objeto durante mucho tiempo y uno lo llega y lo tiene, uno sabe lo que significa. En la vida cristiana, mis hermanos, es igual. Yo no quiero vivir sin la desesperación. En la desesperación que vivimos por muchos años. En el desánimo, en la escasez, en la tristeza. Y no escasez de lo material, sino de la convivencia y de la paz. El problema es que a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. No estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, que usted se ponga un cartel con todo su pasado, porque ya vimos lo que dice Miqueas 7:19. Lo que quiero decir es que no se olvide de dónde lo sacó el Señor, a dónde lo fue a buscar el Señor. No fue que usted lo encontró a Él, es que Él lo encontró a usted. Él fue por usted y por mí, para bendecirnos, para darnos todo esto. Quiero terminar en esta mañana con una ilustración. Voy a pedir a Yanni que me ponga una fotito por ahí. No sé si ustedes la conocen. Qué bicho más raro, ¿verdad? Vean ese bichillo. Aunque usted no lo crea, es un ave. Como un ave, sí. Esta ave se llama kiwi y es una pequeña ave endémica. Quiere decir que está limitada exclusivamente a Nueva Zelanda y es considerada en este país como símbolo nacional. Al tratarse de un ave no voladora, no sería apropiado referirse a ella como un pájaro. Vean qué interesante. Sus alas han desaparecido con el tiempo, permaneciendo solamente sobre sus dos patas. Bueno, ahí no se le ven las patitas, ¿verdad? Sosteniendo su pesado cuerpo. Se alimenta de frutos e insectos que viven en tierras fértiles de este país. Como anda mayormente de noche, sus ojos han perdido la visión casi por completo. Ha desarrollado entonces el olfato y el tacto en los pies. Pisa la tierra y encuentra la presa con el pico y las patas. De esta manera, las dos características más importantes de toda ave, que son las alas y la visión, se han degenerado completamente en ella y ha desarrollado otros sentidos. El kiwi es un ave, solamente en el color y en su apariencia, porque ella vive cavando en la tierra, buscando insectos. Su condición como pájaro es penosa, porque ha perdido toda autoridad como tal y por ende también su atractivo. Hermanos, cuando perdemos nuestra identidad, cuando se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús, terminamos siendo como el ave kiwi.
vamos perdiendo estas bendiciones, vamos olvidando estas bendiciones. El sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros entonces se convierte en algo muy lejos de ser como esta ave que sale de noche porque se encuentra demasiado atemorizada para salir de día y prefiere cavar en la tierra para comer. Cuando tenemos bien clara nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra apariencia comienza a transformarse. Saben, mis hermanos, yo veo a mi papá y a mi mamá en fotos de muchos años atrás y yo los veo hoy y yo los veo mejores. Los veo más guapo a mi papá, veo más bella a mi mamá y yo le digo: mami, gloria al Señor por su vida. Me veo y yo digo: gracias, Señor, por lo que has hecho. Porque fui una persona muy tímida. Estar aquí de pie y al frente de ustedes no era parte de la Sirlene hace 30 años. No sabía que yo lo podía hacer. Ni me imaginaba hace 30 años donde el Señor me iba a tener. No sabía todo lo que el Señor podía darme, pero un día Él me encontró. Y por eso es que creo tanto y siempre pido a las iglesias que desarrollen el ministerio de la canasta del amor. Mi familia llegó a los pies de Cristo por una canasta del amor. No fue solo alimento material lo que nos llevaron, fue una vida diferente. Dejamos de ser kiwis. Deberíamos de procurar cumplir esos grandes proyectos del Señor. Si usted quiere obtener la sabiduría, he aquí la sabiduría. Entonces, recordar nuestro pasado, adoptar nuestra verdadera identidad, reafirmar nuestra misión en Cristo Jesús y recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Y lo cantamos esta mañana. Fui perdonado, fui escogido. Yo soy quien dices que soy. Y Dios ha dicho que nosotros somos sus hijos por gracia y por su misericordia. ¿Qué ha perdido usted? ¿Qué ha perdido? Yo le invito para que usted le pueda pedir hoy al Espíritu de Dios: Señor, yo quiero recuperar esto. Yo quiero recuperar, yo quiero realmente ser la persona que tú, Señor, estás viendo. Porque a veces no nos vemos como Él nos ve. Claro, porque en el espejo se sigue reflejando esa imperfección de Sirlene. Pero cuando yo comienzo a ver lo que el Señor ha hecho en mi vida, comienzo a verlo a Él. Comienzo a ver su amor. Comienzo a ver sus propósitos claros en mi vida y en mi corazón.